La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este programa es el que intenta analizar la comunicación de los políticos, de las empresas. En esta hora de Maquiavelo vamos a empezar, obviamente, volviendo sobre el tema del presidente y sus odiosas comparaciones. Evidentemente, el presidente Alberto Fernández no mira la hora de Maquiavelo. Vos viste el fin de semana pasado, el sábado pasado, la conferencia de prensa en donde se anunció otra prolongación de la cuarentena. Nuevamente un gesto muy positivo, Fernández con Rodríguez Larreta. Por supuesto, Axel Kicillof no es un opositor, pero bueno, la conjunción realmente es una fórmula que le da a Alberto Fernández muy buena imagen, y ahora te voy a mostrar cómo le está yendo muy bien con la pandemia. Pero claro, evidentemente no mira la hora de Maquiavelo, en donde le dijimos, señor presidente, las comparaciones son odiosas, pero particularmente cuando se las hace con estadísticas erróneas. Cada vez que hace las comparaciones, además la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué tenemos como, es muy argentino, tenemos que compararnos siempre con otros países y decir, somos los mejores del mundo, acá no tenemos pobreza, tenemos menos pobres que Alemania? Siempre nos va mal con eso, a la larga. El presidente comparó, acá tenemos uno de los ejemplos de los gráficos que mostró en una conferencia de prensa que tuvo un rating extraordinario porque la gente está preocupadísima entre que el coronavirus es tremendo y la cuarentena, que no se sabe qué es peor. Bueno, gravísimos errores, otra vez, por segunda vez, tergiversamos datos de Chile, que cuando dijimos que Chile tiene muchos más casos que Argentina, y bueno, tuvo que salir el embajador chileno a decir, miren, nosotros testeamos muchísimo más que Argentina. Y por supuesto, si Argentina testeara proporcionalmente lo que testea Chile, y por ahí tendríamos 10 veces más casos. Entonces, las comparaciones realmente no son buenas. Volvamos otra vez a la conferencia de prensa, por favor. Y otro comentarito, ¿no? Vos escuchaste cuando Kicillof salió a decir, y la culpa de que la salud esté destrozada en la provincia de Buenos Aires es de María Eugenia Vidal. A ver, más allá de que María Eugenia Vidal estuvo 4 años y el peronismo gobernó 30 en la provincia de Buenos Aires, la realidad es que ya Vidal había aclarado que ella puso el foco en las guardias destruidas, en llevar el SAME al conurbano, y por supuesto que en 4 años no puede resolver 30 años, en realidad 70 años de fracaso que tiene mucho que ver, no solo, pero mucho que ver con el peronismo en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el conurbano, que es lo que ahora preocupa por el coronavirus y las villas miseria, o barrios populares, como le dicen ahora. La pregunta, podés contestarlo en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Es interesante, te voy a leer. Rodríguez Larreta estuvo muy elegante en no contestarle a Axel, digamos, en un desubique, porque en ese momento se estaba hablando de algo técnico, cómo iba a ser y por qué la ampliación de la cuarentena, que ahora dicen que en Buenos Aires por lo menos va a seguir hasta agosto, Dios quiera que no. Y no le contestó en ese momento, pero le contestó 2 días después. La pregunta, y quiero que te metas en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo para contestar, es, ¿no tendría que haber salido quizás en ese momento a la salida y hablar con los medios y decirles, miren, explicarles
que la decadencia de la salud de la provincia tiene otro origen. Bueno, pero yo quiero que veas lo bien que le va a Alberto Fernández con la cuarentena. Acá tenemos D'Alessio Irol, es uno de los tantos que encuestó sobre qué le parecen las medidas, y el 80% fue positiva. Incluso hay una mayoría de votantes de Juntos por el Cambio que lo consideran positivo. Quiere decir que todas estas comparaciones todavía no han afectado la imagen del presidente, pero igual le recomendamos que mire la obra de Maquiavelo y que deje de hacer comparaciones con otros países que después salen mal y encima nos peleamos que con Suecia, que con Chile. Ahora, así como le va muy bien a Fernández, nos vamos a preguntar en esta obra de Maquiavelo si no hay una especie de intento, ya pensando en las elecciones del año que viene, de cambiar este clivaje, digamos, económico por el de vida o muerte. Los que están a favor de la cuarentena son de Cambiemos y están por la muerte. Nosotros estamos por la vida. Y así, aunque la economía esté en un desastre igual, o mucho peor quizás, el año que viene, la clave será la vida o la muerte. ¿Cuántos, comparados, ahí sí, con otros países, murieron por el coronavirus y cuántos murieron en Argentina? La economía, por ahí, un desastre, porque por ahora no se ve plan económico, pero la vida o la muerte. Y la clave podría ser, para triunfar, para arrasar en el 2021, Mauricio Macri. Porque hay un interesante efecto de pinzas que está haciendo el gobierno sobre Mauricio Macri, que es, por un lado, con los temas judiciales y ahora con esta nueva... Esto que es una paparruchada, esto de calificar a la deuda que tomó Macri como un intento de que los amigos de Macri fuguen dólares. A ver, esto es un argumento pueril que da vergüenza ajena, es de estudiantina de los años 70 en realidad. Pero claro, mientras Mauricio Macri no salga a explicar que esto es una pavada, una ridiculez, bueno, va a funcionar. Ahora, ¿por qué no sale Mauricio Macri? Bueno, porque Mauricio Macri, evidentemente, y Marcos Peña le están recomendando que no haga ninguna clase de autocrítica. Porque si sale Macri a explicar, mira, esa deuda se tomó porque yo quería tapar el déficit que me dejó Cristina y no tenía la más mínima intención de hacer ninguna reforma para resolver el problema del déficit. Y la fuga de capitales, que no es la deuda se tomó para pagar la deuda que dejó Cristina más cubrir el déficit. La fuga de capitales se produjo, tendría que explicar Macri, se produjo por la desconfianza que generé en la economía, por no querer hacer lo que debía hacer y para lo cual fui votado. Es más, Cambiemos quiere presentar ahora un documento económico. ¿Qué credibilidad tendría un documento económico de Cambiemos después de la gestión económica de Cambiemos? A ver, el oficialismo los va a mandar a lavar los platos, obviamente. Y Macri no va a hacer ninguna clase de autocrítica. Macri podría hacerlo. Y podría decir, a ver, Macri podría decir, bueno, entendí que hice mal y quiero volver mejor, parafraseando a volvimos mejores del kirchnerismo. Pero es evidente que no lo va a hacer y que entonces el gobierno, que por otra parte en estos momentos acaba de restringir tremendamente el acceso al dólar, ¿por qué? Porque la fuga de capitales sigue. Decir que ahora está blanqueada, porque gracias a Macri se blanquearon prácticamente todas las cuentas en el exterior. Pero con este efecto pinzas, Macri se ve impulsado, para no ir preso, a buscar fueros,
Y nos vamos a preguntar, en esta hora de Maquiavelo, con Matteo Goretti, una de las mentes, uno de los analistas políticos más brillantes de la Argentina, nos vamos a preguntar si Macri, postulándose, evidentemente, la única que le queda es ser cabeza de lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires, si su candidatura, que hoy tiene tanta mala imagen o peor mala imagen que Cristina, no va a funcionar muy parecido a como funcionó Cristina en el 2017, que por estar Cristina al frente en la provincia de Buenos Aires, ganó Cambiemos, después no supo aprovechar ese triunfo, y que Macri va a funcionar de la misma manera, y que esto además podría generar la división de Cambiemos. O sea, el pronóstico es, con crisis económica o sin crisis económica, con este plan, el kirchnerismo en el 2021 puede arrasar. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Bueno, y estamos con Matteo Goretti, usted ya lo conoce, de Nueva Comunicación. Matteo Goretti es uno de los consultores que asesora a empresas y consultor político más escuchados y que más quieren escuchar las empresas de la Argentina. Además, muy bueno el informe Calíbar, que es un informe político que hace Calíbar el rastreador, un personaje de Sarmiento, muy interesante. Matteo, vos ves como estoy viendo yo que mientras Macri no haga una profunda autocrítica y no se corra de la escena, les va a ser funcional a que el kirchnerismo arrase en 2021 y aunque no tengan ningún logro económico, porque evidentemente acá no va a haber un plan económico, no van a hacer las reformas que no hizo Macri, tampoco, obviamente, que la clave va a ser vida o muerte. Sí, coincido. La autocrítica en la política electoral se hace cambiando los liderazgos. Total. En todas partes del mundo. O sea, Cristina lo hizo. Está bien, pero Cristina lo puso a Fernández y no hizo autocrítica. Pero vos que sos un hombre de comunicación, si Macri tardíamente, muy tardíamente, se plantara en una entrevista con, no sé, qué sé yo, con Majul o con quien sea, y dijera, mira, la verdad, me fue mal económicamente porque no hice esto, esto y esto y esto. Y si no se lo hace, bueno, vamos a seguir así. Puede ser, pero déjame que hay que contextualizar eso que vos decís. Hoy vos tenés un gobierno que está buscando su oposición. El gobierno necesita tener una oposición, aunque sea por un tema de imagen, para decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy la pandemia lo que hizo fue liquidar la oposición. Claro. No al gobierno, a la oposición. Con lo cual vos tenés hoy dos posibles candidatos con buena imagen, que es Horacio Luis Larreta y es María Eugenia Vidal. Vos fijate lo que está pasando. Horacio ¿No la ves a Patricia Bullrich? No, no la veo. No es un personaje que genere empatía. Una cosa muy militar, muy
Yo personalmente no la veo, ¿no? Nunca sonríe, no genera empatía, siempre te reta. No lo veo como... Está bien donde está como presidenta, creo que el partido, para manejar las cosas. Sí, María Eugenia además tiene ángel. Pero volviendo al comentario tuyo, para poder responder tu pregunta, yo creo que hay que contextualizar esto. Mi impresión, y estoy especulando, es un escenario, es que Macri ya fue. Sí. Y que finalmente lo que está, ahora hablo desde el punto de vista del gobierno tiene que recrear una oposición. María Eugenia Vidal y Horacio Larreta, dos buenos candidatos. Horacio Larreta hoy está muy cerca del gobierno, casi te diría por necesidad razonable. Además, no te olvides que tenés un presidente que tiene 80% de imagen positiva. Uno en las crisis se pega al lado del que tiene imagen positiva, no negativa. María Eugenia Vidal, por ahora en silencio y sin cargo político, ojo. Con lo cual, desde el lado del gobierno, uno debería pensar en recrear la oposición. ¿Cómo creo que el gobierno la va a recrear? Que es un poco tu pregunta, es tratando de hacerlo resucitar a Macri. Claro. Con lo cual, si yo fuera Macri hoy diría es la que Cristina, no debería aparecer. Macri hoy es la Cristina de 2017. Claro, vos no le pegás a alguien que tiene muy buena imagen, que puede ser una alternativa de gobierno. Esto lo haces al final, cuando estás en campaña electoral. Antes lo que tenés que hacer es levantar un candidato que está muerto, políticamente hablando. Ahora, en la Argentina todo es posible, ¿no? Yo lo digo desde el punto de vista de un escenario. Yo creo que Macri eso lo tiene claro y es por eso que no ha aparecido. Es cierto, Macri no aparece, pero no le están generando con todas estas causas judiciales, por la AFI, por supuesto por el tema de la paparruchada esta de la fuga de capitales, la necesidad de fueros. Sí, puede ser. La justicia acá tarda muchos años. Acordate, tuvimos muchos candidatos, la misma Cristina, que sin tener fueros tuvo que afrontar una cantidad de trámites judiciales. Es cierto. Yo lo que creo, te digo lo que yo creo. Yo creo que es una alternativa, creo que tenés razón, es posible. Creo que es lo que el gobierno está buscando. Claro. El gobierno está generando la posibilidad de que Macri lidere, entre comillas, la oposición. Con lo cual, ahí no va a haber alternativa. El gran desafío de la oposición son los dos grandes desafíos. Uno es generar un nuevo liderazgo competitivo. Esto es muy importante. Y tiene que hacerlo por fuera de Macri, les guste o no les guste. Claro. Y la segunda cosa... Pero hay un dato muy importante, hay un dato muy importante. Un elemento fundamental que tiene el gobierno es que claramente va a eliminar las PASO. Y por supuesto que Cambiemos no le va a poder decir que no, porque ya Cambiemos mismo propuso eso, que además es una estupidez. Pero ¿no será ahora que Cambiemos para dirimir un nuevo liderazgo necesitaría una interna y bueno, y sin las PASO va a ser más difícil? No, bueno, puede tener una interna. Sí. Finalmente el liderazgo de Macri fue mucho más allá de una interna. Acordate, cuando digo interna me refiero a las PASO. Las PASO fue armada para otra cosa, para resolver los problemas que tenía el peronismo y que no podía resolver, punto. Pero volviendo, te comentaba que eran dos elementos. Un elemento es el cambio de liderazgo, esto me parece muy importante, y tiene que hacerlo. Sí. Creo que va a ser muy difícil de hacerlo en los próximos 2 años. Con Macri no hay Creo que no es posible, por eso hablo de cambio de liderazgo. Y la segunda condición que veo es que la oposición permanezca unida, porque esto vos lo comentaste recién. Es posible, si yo fuera el gobierno haría eso, lo pondría a Macri como opositor, líder de la oposición y además divido la oposición. La segunda condición entonces es la que te acabo de decir. Acá el riesgo es el que finalmente el peronismo vivió para la oposición, que fue, ¿cómo le gana Macri al peronismo? Le gana por estas dos condiciones. Un buen candidato, entonces, Macri. Entonces sí. Y dos, acordate, el peronismo dividido. Claro, el peronismo lo Massa. aprendió. El peronismo lo aprendió ahora. Se pusieron de acuerdo y volvió a ganar. Entonces, ese mismo problema que tuvo el peronismo, hoy lo tiene la oposición. Nuevo liderazgo, 1. 2, una oposición unida. Esta es la única chance que tiene la oposición. Te quiero contar algo que es importante, muy importante. Si vos ves la historia argentina, casi todos los gobiernos que gobernaron, en la primera
modificación de la Cámara de Diputados a los 2 años, volvieron a ganar. Hay excepciones, pero volvieron a ganar. Con lo cual, yo presumo... Y la excepción más conocida es la alianza de Fernando de la Rúa, que fue un fracaso, obviamente. Exactamente, efectivamente. Y de hecho, los peronistas lo echaron. A las pocas semanas se perdió y afuera. Claro, efectivamente. Ahí hubo otra crisis, pero finalmente vos ganás. A los 2 años, el que gobierna gana. La gente no quiere cambiar de gobierno o de mayorías a los 2 años. Con lo cual yo veo que este proceso que te acabo de comentar para la oposición va a ser un proceso, en el mejor de los casos, muy largo. Y ahora viene la gran pregunta, o una de las grandes preguntas del momento. ¿Ese 2021 va a ser la posibilidad de que exista el albertismo o realmente hay que darlo ya totalmente por muerto? Evidentemente nunca soñó existir, sino que fue una idea que nos vendieron a muchos periodistas de que Alberto iba a gobernar y que Cristina iba a tener un rol menor. Bueno, es una muy buena pregunta. Si tuviera la respuesta sería fantástico. Ojo, por ahí el año que viene renace. Lo que pasa es que estamos frente a 2 cosas que creíamos que no iban a suceder. La primera cosa es, yo por lo menos creía que Alberto iba a ser presidente. Cuando digo presidente me refiero que iba a desarrollar una figura presidencial, claro. La imagen que él yo también, creo que transmite y que creo que la quiere transmitir, que finalmente es un buen gerente de una crisis y que la que gobierna es ella, o por lo menos la que tiene las directrices más importantes es ella, y creo que esto el gobierno lo transmite. Y que Alberto está cómodo con eso. Por supuesto, está cómodo. Ahora, la segunda cosa que creíamos que no iba a suceder y sucedió, por eso hay que evaluarlo, es que estamos frente a una crisis única. Claro, porque lo que se pensaba era que con la pandemia y con el buen manejo, por lo menos del tema vida-muerte, después veremos la economía, que Alberto tenía su gran oportunidad de ser Alberto y no Fernández de Kirchner. Claro, Alberto la tiene 80% de valoración positiva. Es cierto que su gobierno acaba de empezar, es cierto que todavía tiene más de 3/4 partes del mandato por delante, 4/5 partes del mandato por delante, con lo cual, ¿para qué apurarse? Si yo fuera Alberto diría, ¿para qué apurarme? Tengo un problemón grande que es la pandemia viral y la pandemia económica por delante. Digamos, yo creo que hay que esperar. La pandemia viral es muy probable que dentro de 2, 3, si vemos lo que pasó en Europa, en 2, 3, 4 meses como mucho desapareció. Pero la pandemia económica recién está empezando, ¿no? Sí, coincido con vos. Por eso me parece que estamos frente a un escenario con 2 elementos nuevos, impensados para los analistas. Con lo cual, digamos, yo abro a duda esto que decís. A mí me llamaría la atención que Alberto Fernández no profundizara su liderazgo. Vos sabés que me llamaría mucho la atención. Interesante. Hay que ver cómo lo hace. O sea, vos le ves todavía una chance al albertismo. Sí, yo no iría al albertismo porque la forma que ellos tienen de manejar su liderazgo es una forma nueva también. En el peronismo el que ganaba gobernaba y el que gobernaba tenía el poder. Salvo Cámpora, ¿no? Salvo Cámpora, pero eso fue un acuerdo previo, ¿no? Acordate, eso fue. Yo llego para habilitarlo a Perón. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esto es una cosa nueva, esta cosa del peronismo en el gobierno, donde el que maneja es una líder y el que gerencia la crisis es otro, que tiene un 80% de imagen positiva. Además que tiene mandato, elegido por la gente. Tiene mandato. ¿No? Ahora, sin embargo, yo creo que él es Fernández, lo digo en serio, creo que es un tipo inteligente, entiende de política, se ha manejado bien, más allá que uno pueda estar o no. Entiende de política y de economía, aunque quiera no demostrarlo. Pues, más allá que uno puede estar no de acuerdo en muchas medidas económicas que él ha tomado, que ha avanzado en una dirección, que ese es el otro dato relevante de Fernández. Fernández en estos meses, en todo caso, el paraguas de la pandemia, ha avanzado en una dirección económica. No es que no ha avanzado en una dirección económica. ¿En qué dirección lo ves avanzando? Bueno, yo lo veo avanzar en una dirección tradicionalmente peronista, me parece. No lo estoy calificando. ¿Y no se necesitará quiero calificar una dirección, hechos, no quiero calificar conductas? ¿Una dirección distinta? Tipo más Menem, digamos. No, nada que ver con Menem. Sí, por eso te digo, no se necesitará algo así. Tipo. Por eso, yo creo que él tiene algo en la cabeza, él avisora, digamos, no digo que tenga un plan, pero tiene un escenario más o menos hacia dónde quiere llevar la Argentina.
Y me parece que lo está haciendo. Muchas medidas que él ha tomado va a ser extremadamente difícil revertir. Entonces la pregunta es, ¿las va a revertir? ¿O finalmente va a ser la realidad la que obligue a revertirlo? ¿Y cómo eso va a impactar en su liderazgo? O sea, así como estamos, después de la pandemia no viene un dólar de inversión a la Argentina, ni de afuera ni de adentro. Está bien, pero además de eso, él ha generado condiciones para que eso no suceda. Entonces yo creo que es posible, no digo que tenga un plan, que tenga un horizonte. Quizá lo veamos ese plan después de resolver el tema del default, que parecería que se está encaminando, y por ahí después aparece un plan económico en serio. Yo tengo que pedir una disculpa por una... una disculpa. Tengo que aclarar una cosa. Hace 2 programas yo hice la propuesta del plan canje. ¿Sabes cómo era el plan canje que proponía? Que le den en la justicia a Cristina y a su familia, que le den la exoneración, lo que sea, qué sé yo, hagamos la reforma judicial, pero déjenlo a Fernández hacer la reforma económica que no quiso hacer Macri, que sin esa Argentina va a ser peor que Bolivia dentro de unos años. Y por supuesto me dijeron, mirá, la moral te la debo. A ver, flaco, todo no se puede. Tuvo una cuota de ironía, obviamente, la propuesta, pero ¿no lo ves eso posible? Sí. Yo lo que veo ahora es una etapa, lo que yo llamo una etapa de redención de ella. Hay una etapa de redención de ella en la justicia, en parte... ¿Le alcanza con eso? Sí, para terminar, ¿le alcanza con la redención? ¿A ella o a él? A ella. No le alcanza, pero su preocupación hoy es básicamente judicial, porque todo lo demás ya lo tiene. Ella es vicepresidenta de la República, presidenta del Senado, tiene su gente, tiene las principales cajas de la administración pública. Lo que le está faltando es una rehabilitación. Y casi te diría que tiene derecho a saber si va a ser rehabilitado o no. Yo creo que no tiene derecho. Bueno. Cuando digo tiene derecho me refiero a saber si va a ser rehabilitada desde el punto de vista judicial o no. Pero lo que queda claro es que esta es la preocupación de ella hoy. Totalmente. Es evidente. Bueno, yo no sé, obviamente que hay una cuota de ironía amarga en esto, pero ¿por qué no probamos con un plan canje? Le damos la reforma judicial a Cristina para que no vaya presa ni ella, ni Máximo, ni Florencia, pero le dejamos a Fernández hacer la reforma para que en la Argentina por lo menos se pueda vivir, ¿no? No sé, muy loco esto. No, acá ¿tenemos un minuto más o no? Medio. Sí, ¿querés que medio? Digamos, por un lado, la reforma judicial es una reforma que viene de hace muchos años. Yo recuerdo a Macri le presentaron una propuesta de reforma, él no la quiso hacer. Y ni sabemos cuál era la reforma de Fernández. No, te digo cuál era, que es muy parecida a esta, que es la duplicación, o más que duplicación, de los jueces Comodoro Pi. Esto yo creo que es necesario y creo que cualquiera podría aceptarlo. Sí. Ahora, los políticos no piensan así, te doy una cosa, te doy otra. Me quiero quedar con todo. Con lo cual habrá que ver si finalmente ese canje se da o no. Bueno, plan canje. Matteo Goretti, usted lo escuchó, la exoneración, la redención de Cristina se conformará con eso. Seguí en La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, y metete en el canal de YouTube.